Mi suegra me prohibió ir al viaje familiar que yo mismo estaba pagando, diciendo que no soy de la familia, pero nunca imaginó que mi respuesta cambiaría todo. Hola a todos. Me llamo Elías, tengo 32 años, y llevo casado con Lara desde hace casi 5 años. Ella tiene 30, es profesora de arte en una escuela secundaria y es, sin duda, la persona más paciente y empática que conozco. Me enamoré de ella por muchas razones, pero una de las principales fue su forma de ver lo bueno incluso en situaciones difíciles, lo que, con el tiempo, entendí que también era su forma de sobrevivir a su familia. Verán, cuando uno se casa, sabe que no solo se compromete con la pareja, sino también con su entorno. Lo que no me imaginaba es que el mayor reto de nuestro matrimonio no vendría de la convivencia, las responsabilidades o las decisiones importantes, sino de una mujer llamada Miriam, mi suegra. Desde el principio, la relación con Miriam fue incómoda, no por una pelea directa ni por una escena dramática, sino por un constante goteo de comentarios y actitudes que, aunque sutiles, estaban claramente cargados de desprecio. Miriam es ese tipo de persona que siempre dice las cosas con una sonrisa, pero que al final te deja sintiéndote como si te hubieran lanzado una piedra. Recuerdo que la primera vez que la conocí, me extendió la mano con una mirada de arriba abajo. No dijo nada hiriente en ese momento, pero sus ojos hablaban. En la cena, se refería a mí como el amigo de Lara, aunque ya llevábamos un año de novios. Cuando nos fuimos, le dijo a Lara que yo parecía un chico sencillo y que esperaba que no fuera otro proyecto. Esa palabra, proyecto, se me quedó grabada. A pesar de todo, traté de mantener la cordialidad. Lara me pedía que le tuviera paciencia, que su madre era así con todos, que su forma de demostrar cariño era particular. Yo intenté entenderlo. Hacía un esfuerzo genuino por integrarme a las reuniones familiares, llevaba postres, ayudaba con la limpieza, preguntaba por sus historias de juventud. Pero nada era suficiente. Cada gesto era recibido con condescendencia o frialdad. Y cuando llegaba su hijo, Tomás, el hijo menor, el favorito, según me confesó alguna vez Lara, todo giraba en torno a él. Tomás podía llegar tarde a una comida y Miriam lo justificaba con una carcajada. Si yo llegaba 5 minutos después de la hora, decía cosas como la puntualidad no es para todos. Si Tomás hablaba de sus planes, por más irreales que fueran, ella lo celebraba como si hablara un genio. Yo, en cambio, tenía una empresa pequeña, estable y rentable, y nunca se dignó a preguntarme a qué me dedicaba exactamente. Siempre decía, Elías trabaja en cosas de computadora, ¿verdad? Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Miriam no me veía como parte de la familia. No importaba cuánto tiempo pasara, qué hiciera, ni que me hubiera casado con su hija. En su mundo, yo era un extraño. Un invitado que se había quedado demasiado tiempo. Y así llegamos a lo que ocurrió hace apenas unas semanas. Cada año, la familia de Lara organiza un viaje. Una tradición que comenzó cuando Lara era niña, alquilan una casa grande, cocinan juntos, hacen juegos, excursiones, algo bonito, en teoría. Yo asistí los últimos 4 años, pero nunca me sentí realmente parte. En una ocasión, por ejemplo, tomaron una foto grupal y Miriam pidió que yo tomara la foto en lugar de salir en ella. Dijo que era mejor así, para que todos salgan. Este año, como mi empresa cerró un contrato importante, decidí regalarle a la familia la estadía. Era una forma de agradecer a Lara por su apoyo constante, y también, lo admito, una forma más de demostrarle a su familia que yo estaba comprometido. Organicé todo, encontré una cabaña hermosa en las montañas, la reservé para 10 personas, pagué el adelanto, me aseguré de que tuviera espacio para todos. Todo iba bien. Lara estaba emocionada. Hablábamos de las actividades, de lo que íbamos a cocinar juntos, de cómo decorar la casa. Hasta que un domingo por la tarde, mientras estábamos en casa de Miriam para una comida familiar, pasó algo que todavía no termino de procesar. Estábamos en la sala. Miriam servía café con esa teatralidad que tanto le gusta. Tomás y su esposa hablaban de su recién adoptado gato como si fuera un bebé, y Lara revisaba en su celular la lista de compras para el viaje. Entonces, sin que viniera al caso, Miriam dijo en voz alta, con tono casual: Por cierto, este año creo que deberíamos mantener el viaje solo para la familia, ¿no creen?
Yo levanté la vista, confundido. Nadie respondió de inmediato. Lo digo porque, bueno, últimamente hay demasiada gente, añadió mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Y creo que es momento de volver a lo esencial. A los nuestros. ¿Te refieres a quién, exactamente? Preguntó Lara con cautela. Miriam soltó una risa breve, casi fingida. Ay, hija, no pongas esa cara. Ya sabes. A veces es bueno tener espacios solo entre los de siempre. Lo digo con cariño, claro, pero creo que Elías entenderá. Me costó unos segundos entender que hablaba en serio. ¿Me estás diciendo que no quieres que vaya al viaje que yo mismo estoy pagando? Pregunté sin levantar la voz, pero sintiendo el calor subir por mi cuello. No lo tomes a mal, Elías, respondió Miriam. Agradecemos mucho tu generosidad, de verdad. Pero hay cosas que no se pueden comprar. Lara se quedó helada. Tomás fingía leer un mensaje en su teléfono. Nadie me miraba a los ojos. No es nada personal, continuó Miriam, sirviéndose ella misma una taza. Pero tú no eres parte de esta familia, no del todo. Esto es algo entre nosotros. Y creo que ya es hora de que lo entendamos todos. Me quedé callado. Porque en ese momento, entendí que todo había sido una farsa. Que durante años estuve jugando un papel en una obra donde nunca me iban a dar un lugar real. Y que Miriam, con toda su sonrisa y su forma pasiva de atacar, acababa de declarar algo que ya venía mostrando desde el principio, que para ella, yo siempre fui un estorbo. No dije más. Me levanté, tomé mis llaves, y salí. Esa noche, mientras Lara intentaba justificar lo ocurrido, mientras me pedía que no reaccionara de forma impulsiva, tomé una decisión. Porque por primera vez en años, ya no quería que me aceptaran. Quería que me recordaran. Cuando cerré la puerta del departamento esa noche, lo hice en silencio. No di un portazo ni dije nada dramático. No fue necesario. Sentía que todo lo que había callado durante años se había asentado en el fondo del estómago como una piedra. Lara llegó una hora después. No intentó abrazarme. Solo se sentó a mi lado en el sofá y dijo: Mi mamá no debió decir eso. No estoy de acuerdo con ella. Asentí, sin mirarla. Pero lo que me dolió no fue lo que dijo su madre. Fue lo que ella no dijo en esa sala. Su silencio. La forma en que no intervino. ¿Y entonces por qué no dijiste nada? Pregunté, sin levantar la voz. Ella tardó en responder. Porque no quería que se armara una pelea. Ya sabes cómo es mi mamá. Si la contradices delante de todos, luego se pone insoportable. Ese era el problema. Siempre supimos cómo era Miriam. Y siempre, absolutamente siempre, nos adaptamos a ella. A la semana siguiente, las conversaciones sobre el viaje siguieron como si nada hubiera pasado. Lara intentaba incluirme, hablaba de actividades que haríamos todos juntos, y hasta me pidió que ayudara con el itinerario. Yo fingía escuchar. Le decía que sí, que luego lo veíamos, pero por dentro ya estaba moviendo fichas. Porque no iba a dejar pasar lo que Miriam había hecho. Y no porque necesitara su aprobación, sino porque había una lección pendiente. Una que ya llevaba años aplazándose. La cabaña que había alquilado era parte de una propiedad privada de 5 casas en una reserva natural en las montañas. Era un lugar exclusivo, y yo había conseguido un descuento importante por medio de un cliente que administra reservas turísticas. Había pagado el 70% del monto y el resto debía cancelarse 2 semanas antes del viaje. Ellos no lo sabían, pero la reserva aún no estaba cerrada del todo. Y eso me daba una ventaja. Entonces empecé a hacer llamadas. Primero, hablé con el administrador y le pedí que pusiera en pausa la reserva. Le dije que había un problema familiar y que quizás necesitaba modificar los nombres de los huéspedes. No hizo muchas preguntas. Luego, contacté a una agencia con la que trabajo en mi empresa y reservé 2 casas más pequeñas en la misma zona,
para las mismas fechas. Mi idea no era cancelar el viaje. No. Eso hubiera sido fácil. Quería dejar claro que Miriam no podía seguir actuando como dueña de todo mientras otros hacían el esfuerzo. Quería que sintiera, aunque fuera una vez en su vida, que no tenía el control. Durante esos días, Lara insistía en que habláramos. Yo le decía que sí, pero esquivaba el tema. No porque no quisiera hablar con ella, sino porque necesitaba estar seguro de que podía confiar en su reacción. Y con todo el dolor del mundo, empecé a sospechar que Lara, por más que me amara, no iba a estar de mi lado si se trataba de enfrentarse directamente a su madre. Una noche, mientras ella dormía, revisé las listas de participantes en el grupo familiar del viaje. Habían hecho hasta un documento compartido donde todos iban anotando qué llevarían, quién dormiría en qué cuarto, y qué actividades querían hacer. Era como si Miriam no hubiera dicho nada, como si todo siguiera como siempre. Como si yo nunca hubiera estado invitado. Habían borrado mi nombre. Literalmente. En el listado de habitaciones, donde antes decía Elías y Lara, cuarto 2, ahora decía solo Lara. En el grupo, nadie mencionaba mi ausencia. Nadie preguntó por qué no participaba en las conversaciones. Era como si yo hubiera dejado de existir. Y entonces me di cuenta, para ellos, no era importante. No era parte. No lo había sido nunca. Fue entonces cuando dejé de sentir tristeza. Empecé a sentir claridad. La mañana siguiente, llamé a la administradora de las nuevas cabañas que había alquilado y confirmé todo. Firmé los documentos, hice el pago, y pedí que me enviaran los códigos de entrada. Luego llamé a un viejo amigo que hace producciones audiovisuales y le pedí un favor especial, una pequeña grabación. No algo dramático, solo algo revelador. Mientras tanto, la familia de Lara seguía organizando todo como si nada. Incluso organizaron una cena previa al viaje. No fui invitado. Lara me dijo que era algo casual, que simplemente se habían juntado a coordinar detalles, pero en las fotos que subieron a redes sociales, todos estaban ahí. Menos yo. Esa noche fue la última vez que dudé. Ahora solo faltaban 4 días para el viaje. Y ellos aún creían que llegarían a la cabaña principal, la que yo había generosamente reservado, como escribió Miriam en el grupo familiar, adjudicándose hasta el gesto. Ni siquiera se tomó el tiempo de mencionarme por mi nombre. Solo dijo que alguien de la familia consiguió una excelente oferta. Lo que no sabían era que, esa misma noche, recibirían un mensaje. Uno que yo mismo grabé, con calma, sin rencor, pero con toda la verdad. Una especie de despedida. Y una advertencia. 4 días antes del viaje, tenía todo listo. Los códigos de acceso a las nuevas cabañas, los nombres registrados, la lista de huéspedes, incluso las instrucciones personalizadas para cada familia. Había hablado con la administración para asegurarme de que no hubiera confusiones. Quería que todo saliera perfecto. Y lo más importante, tenía mi vídeo. No era una grabación dramática ni llena de reproches. Me senté frente a una pared blanca, con una luz tenue detrás, y hablé como si estuviera teniendo una conversación sincera, pausada. Hola, familia, empecé, sin ironías. Sé que este mensaje los va a tomar por sorpresa, pero quiero que escuchen todo antes de sacar conclusiones. Expliqué que había notado el cambio en la lista de habitaciones, que vi cómo mi nombre fue eliminado y cómo nadie preguntó por qué no estaba participando en los planes. Mencioné con calma lo que Miriam había dicho aquella tarde en la sala, y como eso no fue un malentendido, sino la confirmación de algo que venía sucediendo desde hace años. No soy parte de esta familia para ustedes. Y está bien. Ya no voy a insistir en ocupar un lugar que claramente no me corresponde. Pero lo que no voy a permitir es que disfruten de algo que no valoran. Respiré hondo antes de continuar. Por eso, la casa que creían que era suya este fin de semana, ya no lo es. Cancelé la reserva. Les expliqué a los dueños la situación, y estuvieron de acuerdo en liberar la propiedad.
No se preocupen, no se quedarán sin viaje. Aún tienen un lugar donde ir. Pero no será lo que esperan. Ni donde esperan. Terminé el vídeo con una frase corta. Este será un viaje en familia. Como ustedes querían. Solo que esta vez, será en sus propios términos. Y sin privilegios prestados. Programé el envío del vídeo para que se enviara automáticamente al grupo familiar el día antes del viaje, a las 8 de la mañana. Justo cuando todos estuvieran empezando a empacar y emocionarse. Y así llegó el día. A las 8:03, recibí los primeros mensajes. Al principio, silencio. Luego, reacciones. Miriam fue la primera en escribir. No entiendo qué es esta broma, Elías. Por favor, sé serio. Después, Tomás. ¿Esto es en serio? Hay niños, Elías, ¿de verdad vas a hacernos esto? Otros miembros del grupo, tías, primos, comenzaron a escribir confundidos. Algunos me enviaron mensajes privados, tratando de entender qué había pasado. Nadie me llamó. Nadie me pidió disculpas. ¿Y Lara? Lara me escribió en privado. Elías, no tenía idea de que harías esto, ¿de verdad vas a dejarlos sin lugar? Tardé en responder. Pero cuando lo hice, fui claro. No los dejé sin nada. Les conseguí un lugar más pequeño, sin lujos. Aún pueden ir. Pero ya no soy parte de esto. A lo largo del día, supe que Miriam intentó recuperar la reserva original. Pero ya estaba ocupada. Por una pareja que venía desde Chile. No había forma de revertirlo. Las nuevas cabañas que yo había reservado para ellos eran más modestas. No tenían chimenea de piedra ni jacuzzi privado. Estaban más alejadas del lago y no tenían servicio incluido. Pero eran cómodas. Perfectamente habitables. Solo, menos especiales. Y esa era la idea. La tarde del día en que debían partir, Lara volvió a casa con expresión seria. Me miró largo rato antes de decir algo. Mi mamá está furiosa. Dice que arruinaste el viaje. No arruiné nada. Solo dejé de regalarles algo que no sabían valorar. Ella no discutió. Se sentó a mi lado en silencio. ¿Y qué vas a hacer ahora? Nada. Quedarme. Disfrutar del silencio. ¿Y si ellos no van? Entonces tendrán un fin de semana libre para pensar en lo que realmente importa. Esa noche, el grupo familiar quedó en silencio. Solo unas pocas personas confirmaron que irían a las nuevas cabañas. Miriam, por supuesto, no dijo nada más. Pero me enteré, por uno de los primos, que siempre fue más neutral, que había hecho un berrinche monumental. Que gritó, exigió explicaciones, culpó a todos menos a sí misma. Y lo mejor de todo, que Tomás intentó reacomodar todo por su cuenta, y no logró nada. Yo no fui al viaje. Ni lo necesitaba. Mi venganza no fue cruel ni destructiva. Fue, simplemente, justa. Porque a veces, la mejor forma de poner límites no es levantar la voz, sino cerrar la puerta con tranquilidad, y asegurarte de que no puedan volver a cruzarla como si nada hubiera pasado. Después de que envié el vídeo y cancelé la reserva de la cabaña original, me alejé mentalmente de todo. No abrí el grupo familiar en 2 días, ni contesté llamadas. Quería que el silencio les hablara. No para causar daño gratuito, sino para que, por una vez, sintieran lo que era ser ignorados. Invisibles. Insignificantes. Justo como me hicieron sentir a mí tantas veces. El viaje se llevó a cabo. En las cabañas que les asigné, claro, lejos del lago, sin las vistas de postal, sin sauna ni chimenea. A través de uno de los primos que aún me tenía cierto respeto, supe que Miriam se negó a desempacar durante horas. Que caminaba de un lado a otro protestando por la falta de respeto. Como si ella no hubiera iniciado todo. Tomás, su esposo, intentó calmarla,
pero estaba claro que nadie había previsto que el yerno silencioso se animara a tomar el control. Según supe, pasaron el primer día discutiendo. Varios familiares se notaron incómodos. La tensión era tal que algunos decidieron irse antes del domingo. Y Lara, bueno, ella fue. Aunque sin mucho entusiasmo. Me escribió un mensaje desde allá. Todo está raro. El ambiente es tenso. No paran de hablar de ti. Dicen que exageraste. Exagerar. Así llamaban a poner límites. Al regreso, el verdadero terremoto empezó. Lara volvió el lunes por la tarde. Me miró en la entrada como si no supiera qué cara poner. Yo había preparado café. Silencio. Luego se sentó. Están hablando de ti como si fueras un monstruo, me dijo sin rodeos. Que manipulaste todo, que hiciste esto para dividir a la familia. ¿Y tú qué crees? No respondió de inmediato. Creo que mi mamá no tiene razón, pero tampoco esperaba esto de ti. Ahí entendí que, por más que nos amáramos, no veíamos la vida del mismo modo. Lara estaba acostumbrada a tolerar, a normalizar lo tóxico. Yo ya no. Durante los días siguientes, la situación se volvió insostenible. Miriam comenzó una especie de campaña familiar en mi contra. Llamaba a parientes, enviaba audios, contaba su versión, que yo la había sacado del viaje, que le quité la casa por despecho, que le prohibí ver a su hija. Llamadas falsas, relatos exagerados. Manipulación, como siempre. Lo que no esperaba era que eso mismo le diera la vuelta. Una tía, una de las mayores, decidió llamarme. Nunca habíamos tenido relación cercana. Me pidió que le contara mi versión. Le envié el vídeo. No dijo nada durante un rato largo. Luego solo me escribió. Ahora entiendo. Qué vergüenza ajena. Lamento haberte juzgado sin saber. Ese mensaje fue como una ficha cayendo. Poco a poco, otras personas empezaron a ver la situación por lo que era. No porque yo los convenciera, sino porque Miriam, en su afán de difamarme, terminó mostrando su verdadero rostro. Pero aún quedaba lo más difícil, Lara. Durante semanas evitamos hablar del tema. Pero el silencio pesaba más que cualquier grito. Una noche, mientras cenábamos, lo enfrenté. No puedo seguir así. Siento que estás entre dos mundos y no sabes a cuál pertenecer. Es mi familia, Elías. ¿Y yo qué soy? Bajó la mirada. Tardó demasiado en responder. No quiero elegir, dijo, apenas susurrando. Y esa fue mi respuesta. No la forcé. No le pedí que cortara lazos. Pero sí dejé claro que yo no iba a seguir soportando un ambiente donde siempre sería el intruso. El que no es de la familia. Al mes siguiente, tomamos caminos distintos. Fue doloroso, sí. Pero también fue liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía paz. Que no debía pedir permiso para existir. Con el tiempo, supe que Miriam siguió hablando mal de mí. Que dijo que me alejé por orgullo, que nunca me integré realmente. A nadie le sorprendió. A esas alturas, muchos ya conocían su historial. Su obsesión con el control. Su necesidad constante de tener la última palabra, de decidir quién merece pertenecer y quién no. Yo no volví a verla. Ni lo necesito. Hoy, casi un año después de todo aquello, tengo claridad. No me arrepiento. Aprendí que poner límites no te hace cruel. Te hace libre. La cabaña que alguna vez alquilé para todos terminó siendo el símbolo de algo mucho más profundo, de cómo uno puede estar rodeado de personas, pero seguir estando solo si esas personas no te valoran. Ahora, cada vez que pienso en esas montañas, en el lago, en el silencio de la naturaleza, no pienso en Miriam ni en Tomás, ni en las miradas juzgonas de los demás. Pienso en mí. En lo que merezco. Y en que nunca más permitiré que alguien me haga sentir que no pertenezco,
solo porque no les conviene aceptar que tengo voz, y que esa voz, cuando decide hablar, no se calla fácilmente. Corté contacto permanente con Miriam y Tomás. No existe ningún vínculo, ni llamadas, ni mensajes. Algunos familiares me buscan de vez en cuando, otros se han distanciado. No me duele. Lara y yo seguimos caminos separados. No hubo odio, pero sí una distancia que nunca se cerró. Ella sigue en contacto con su familia, y hasta donde sé, evita hablar del tema. Yo sigo adelante con mi vida, más tranquilo. Ahora tengo mi propio círculo. Uno más pequeño, sí. Pero uno donde no tengo que justificar quién soy para tener un lugar. Uno donde pertenecer no es una lucha constante. Y eso vale más que cualquier viaje familiar. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por mirar.